donde vamos a platicar en relación a los mitos y a las dudas que hay en todo este tema de los medicamentos para el TOC. Sabemos que los tratamientos de primera línea para el TOC son la terapia de exposición y prevención de respuesta, más toda esta parte de la terapia de aceptación y compromiso, y un tipo de medicamento llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Como terapeuta, yo me siento igual. ¿Por dónde está mi box? Chicos, discúlpenme, pero ¿pueden, por favor, poner sus micrófonos en silencio? ¿Está en silencio? Por favor. Gracias. Como les decía, yo como terapeuta me siento igualmente cómoda recomendando un tratamiento o el otro, siempre y cuando sea de la mano de un médico especializado. Y ahora sí que sabemos que hay muchas dudas, hay muchos mitos en relación a esto, por eso hoy día contamos con la opinión de los expertos. Les voy a presentar al doctor Pablo León. El doctor Pablo León es neuropsiquiatra por parte del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Cuenta con la maestría y el doctorado en Ciencias Médicas por la UNAM. Es miembro del equipo de investigadores del Laboratorio de Psiquiatría Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y ha publicado en varias revistas científicas internacionales de alto impacto. El doctor Felipe Rangel también es médico psiquiatra por parte del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, actualmente psiquiatra en Centro de Alta Especialidad en Neurociencias, MDK, y en Grupo Médico Carracci, docente de maestría en el Instituto de Terapia Racional Emotiva y en la Escuela Médico Naval. Y lo más importante es que ambos forman parte del equipo de TOC México. Así que bienvenidos y te cedo la palabra, Pablo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos. También gracias por conectarse. Y bueno, pues la idea es pues revisar como manera de charla un poquito cuáles son los mitos más frecuentes en el tratamiento específicamente médico o farmacológico del TOC, ¿no? Es la parte en donde Felipe y yo nos vamos a enfocar. Y las preguntas que ustedes tengan, les recomiendo que las anoten y hasta el final de la charla las vamos a contestar digamos, dado que la charla se va a grabar y entonces para no interrumpir la grabación, al final con muchísimo gusto respondemos las dudas que ustedes tengan. Bueno, entonces yo voy a empezar como hablando de alguno de los mitos que nosotros hemos escuchado con mayor frecuencia en la consulta, con muchas de las dudas que los pacientes cuando acuden por primera vez a una cita médica con un psiquiatra para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, pues van teniendo, ¿no? Desde luego puede haber otras u otro tipo de mitos o de ideas que no hayamos puesto aquí, pero justo al final estas otras también podemos discutirlas. Entonces, bueno, esta es una de las primeras y me parece que es, desde luego, una de las más frecuentes, ¿no? Esta idea en que el trastorno obsesivo compulsivo, pues es un problema psicológico, ¿no? Que, pues como muchos problemas psicológicos estrictamente, pues nada tienen que ver con la medicina, ni con los médicos, y mucho menos con un psiquiatra, ¿no? Este es, desde luego, un mito, el primero, y me parece que uno de los más comunes e importantes, pues precisamente porque el TOC es todo lo contrario. El TOC sabemos que hoy en día que es una condición fundamentalmente neurobiológica y que ocurre por razones que no conocemos específicamente, pero que sí tienen mucho que ver con la genética, desde luego con la bioquímica y con el funcionamiento del cerebro. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo no, digamos, no hicieron o dejaron de hacer ciertas cosas psicológicamente que entonces las llevó a padecer TOC. De hecho, el trastorno obsesivo compulsivo en psiquiatría es de las tal vez pocas enfermedades que verdaderamente tienen poco que ver con la crianza o con la educación o con las vivencias que uno ha tenido a lo largo de la vida. Sabemos que el TOC es una condición muy, muy neurológica, muy neurobiológica, con la que de alguna forma se nace, ¿no?
Ciertos genes han estado asociados a padecer este tipo de condiciones y desde luego cambios en el cerebro que son completamente reales y además fuera del control, al menos inicialmente, de los pacientes, ¿no? Entonces el TOC no es un problema psicológico, es un problema neurobiológico que tiene tratamiento, sí, desde luego psicoterapéutico, y también en muchas ocasiones requiere también de tratamiento médico, tratamiento farmacológico, ¿no? El segundo mito muy común va muy de la relación con el primero y con lo que ya mencionamos, que no tiene una causa definida. Bueno, si bien no conocemos las causas totalmente a fondo, no podríamos todavía decir cuáles son los mecanismos biológicos exactos por los que aparece el trastorno obsesivo compulsivo. Sí sabemos, como les mencioné, ya que existen varios genes involucrados en la aparición del TOC, genes que vienen con ciertas mutaciones o ciertos cambios, o ciertas variantes de genes que al ser heredados, ¿no? Pues los pacientes pueden desarrollar estas condiciones. Mucha gente también pregunta, o es frecuente la pregunta de, bueno, si yo de alguna forma nací con esto, porque pues, los genes con los que uno nace prácticamente son los mismos genes con los que uno se muere y están desde luego presentes desde que se forma un embrión, los genes con los que yo voy a vivir el resto de mi vida. ¿Por qué porque es que yo lo presenté hasta, no sé, la adolescencia o la edad adulta, ¿no? Eso es algo que tampoco conocemos ni sabemos muy bien, pero sí sabemos que se pueden hacer con estas condiciones y después se detonan en algún punto de la adolescencia o de la adultez temprana, y desde luego muchas otras también desde la infancia, ¿no? También hemos visto en TOC México, yo he tenido pacientes pues, que empiezan con síntomas TOC desde los 6, 7 años, ¿no? Eso también es factible. Y desde luego también conocemos muy bien los circuitos cerebrales involucrados en el trastorno obsesivo compulsivo. Sí sabemos que hay un exceso de actividad en ciertos circuitos cerebrales y tan bien trazados están estos circuitos cerebrales que en algunas ocasiones, afortunadamente muy pocas, muy remotas, muy raras, pero existe la opción de la psicocirugía, en donde hay una intervención neuroquirúrgica, en donde un neurocirujano con equipo pues muy, muy exacto y muy sofisticado, puede interrumpir físicamente este circuito a través ya sea de una lesión realizada en el cerebro, una lesión obviamente controlada, o con la implementación de una cosa que se llama neuromoduladores o neuroestimuladores, que son aparatitos que se meten al cerebro, una especie de marcapaso cerebral, y que está perdón, y que está estimulando ciertas zonas del cerebro, disminuyendo estos circuitos. Sí, me parece que alguien tiene el micrófono perdido, estaba perfecto. Bueno, el tercer mito es esta idea que se tiene con los antidepresivos, ¿no? Cuando las personas escuchan la palabra antidepresivo, no solamente para el TOC, pero aunque ahora nos enfocamos a ese tema, normalmente hay una reacción medio de aversión, de miedo o de, pues yo qué sé, como de zozobra, angustia por escuchar la palabra antidepresivo o escuchar que uno va a tomar un antidepresivo, ¿no? Así como estas condiciones o estas condiciones mentales están rodeadas de mucho tabú y de mucho estigma, lo mismo ocurre con los tratamientos que usamos para atenderlas, ¿no? Muchos de los medicamentos que usamos en psiquiatría, pues cargan con este estigma. Uno de ellos, los antidepresivos, desde luego, ¿no? Entonces, las personas tienen estas ideas, pues de pronto muy extrañas sobre estos medicamentos, y una de ellas es que pueden causar adicción. Por alguna razón, las personas casi siempre asocian los tratamientos psiquiátricos con cosas adictivas o con algo adictivo. Eh, para el caso de los antidepresivos, sí se puede decir de manera muy contundente que ningún antidepresivo causa adicción. O sea, esto es completamente absurdo. Los antidepresivos no tienen digamos, las características químicas que requiere una sustancia para generar adicción o dependencia a ella, ¿sí? Decir que un antidepresivo genera una adicción es tan erróneo como decir que, pues yo qué sé, la insulina en un paciente diabético
o un antihipertensivo en un paciente con hipertensión se va a hacer adicto a sus tratamientos, ¿no? Entonces, los antidepresivos no causan adicción y además de no causar adicción, en general son medicamentos bastante seguros que tienen pocos efectos colaterales, la mayoría de las veces tolerables, y que definitivamente no dañan ni afectan pues ninguna parte del cuerpo, ¿no? Los antidepresivos no dañan el riñón, no dañan el hígado, no dañan el cerebro, no dañan el estómago. Hasta la fecha no hay ninguna evidencia de que estos medicamentos puedan causar algún daño de corto, mediano y mucho menos de largo plazo, ¿no? Entonces, son medicamentos seguros, bien tolerados y que no causan dependencia. En México, por ejemplo, tampoco se requiere de una receta médica para conseguirlos. O sea, en México estos medicamentos son de venta libre, en algunos países de Latinoamérica también, en otros no. Desde luego en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, pues bueno, como prácticamente todos los medicamentos sí requieren una prescripción médica, pero vamos, son tan seguros que en algunos países ni siquiera se pide una receta médica para conseguirlos. Digo, esto no significa, desde luego, que uno se los puede autorrecetar ni automedicar, pero eso sí es un reflejo de su seguridad y de su baja o nula probabilidad de generar algún daño, ¿sí? Este cuarto mito, ¿no? Va también muy de la mano con el anterior, que el tratamiento para TOC tiene efectos secundarios muy molestos. Los antidepresivos, como prácticamente todos los medicamentos para cualquier condición en medicina, efectivamente pueden tener algunos efectos secundarios, ¿no? Esto es algo, pues, desafortunadamente inevitable en la farmacología. O sea, siempre un medicamento, pues, actúa para lo que debe, pero a veces tiene reacciones que, pues, son indeseables o molestas, y que bueno, pues no tienen que ver con su mecanismo por el cual genera un beneficio en una enfermedad, pero que sí son efectos colaterales o secundarios que pueden ser molestos. Para el caso de los antidepresivos, es importante recordar que estos efectos secundarios suelen ser molestos al principio, o sea, la primera, la segunda semana de tratamiento. Después de esto, los posibles efectos secundarios de los antidepresivos disminuyen de manera muy notable. Muchos pacientes, después de un tiempo de tratamiento, de algunas semanas de tratamiento, les desaparece por completo los efectos secundarios, ¿no? De tal forma que no es imposible encontrar un balance de tratamiento en donde el paciente pues no tenga ningún efecto secundario. En algunos otros casos sí puede haber algunos efectos secundarios, pero que en su mayoría son leves, manejables y que no interfieren con la vida de las personas. Y que en la balanza de riesgo-beneficio, pues la mejoría de los síntomas por mucho es mayor que la posibilidad de padecer algún efecto secundario menor, ¿no? Cuando sí existen, o sea, cuando hay efectos secundarios que no son menores, o sea, sí también hay estos casos en donde algunos medicamentos a ciertas personas sí les caen mal y los efectos secundarios pues se mantienen por mucho tiempo, no desaparecen, pues hay otras opciones de fármacos. O sea, lo que quiero decir es que los antidepresivos son una familia muy amplia de medicamentos, muy amplia, y es muy común que cuando uno no funciona o cuando uno genera efectos secundarios que son duraderos y molestos, pues fácilmente se puede buscar otra opción hasta encontrar una en donde el paciente tenga el beneficio de la medicina sin el efecto colateral subsecuente. Este es otro mito. El tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo forzosamente es de por vida. Les podría decir que en algunos casos lo es, pero no en todos los casos, ¿sí? Y aquí es donde, por ejemplo, entra mucho en juego el proceso de psicoterapia. Algo que puede hacer que un paciente pueda ir disminuyendo sus dosis y tal vez eventualmente dejar de tomar un medicamento es precisamente el avance que tiene a través de una psicoterapia, ¿no? Porque al final del día en la psicoterapia, pues lo que se va aprendiendo es una técnica bien específica para manejar las obsesiones, o más bien para manejar las compulsiones y hacer que esta condición interfiera o impacte menos en mi vida diaria. Entonces,
si bien hay pacientes que podrían usarlos de por vida, hay muchos otros pacientes que pueden dejar los tratamientos farmacológicos y mantenerse estables sin ellos, ¿sí? Eh, Aquí es importante mencionar que para los casos en donde los tratamientos sí deben de mantenerse de manera indefinida, tal vez de por vida, pues tampoco hay ningún riesgo, ¿sí? Estos medicamentos, los antidepresivos, que son la base del tratamiento para el TOC, piensen ustedes que, bueno, los primeros de ellos fueron inventados más o menos en los años 50, ¿no? 1950. Y la familia de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que son los que más se usan actualmente para el TOC, pues salieron al mercado en los años 80. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hay más de 40 años de experiencia con ellos. Estos medicamentos ya han sido tomados por millones de personas durante 40 años y en estos 40 años no ha habido ninguna evidencia de que pudieran ser dañinos a ningún nivel, aún en estos tiempos de ser tomados, ¿no? Entonces, difícilmente después de 40 años de uso en todo el mundo y de manera muy amplia, pues un medicamento nos puede dar una sorpresa, ¿no? Decir, híjole, pues parece que este sí a la mera hora afectaba X o Y órgano. Después de 40 años de uso, eso es muy, muy poco probable, prácticamente imposible, ¿no? Aquí hay una duda también en donde se confunde mucho a los antidepresivos con los calmantes o como normalmente se dicen tranquilizantes. Lo que la gente a veces conoce como tranquilizantes, calmantes o ansiolíticos, normalmente se refiere a las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son medicamentos, todos estos medicamentos que terminan en am, clonazepam, lorazepam, alprazolam, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una gran cantidad de benzodiazepinas y con diferentes nombres comerciales. Las benzodiazepinas es importante entender y saber que no son antidepresivos, ¿sí? Tengo muchos pacientes que me dicen, es que mi tía lleva tomando 10 años su antidepresivo para dormir, ¿no? ¿Y qué toma? Clonazepam. Bueno, ese no es un antidepresivo, ¿no? Eso efectivamente es un medicamento de otro tipo que tiene propiedades sedantes y ansiolíticas y que en general intentamos no usarlas en el trastorno obsesivo compulsivo, porque de alguna forma también pueden interferir con los procesos de psicoterapia, en particular con la EPR, ¿no? Con la exposición y prevención de respuesta. Entonces, hay casos en donde sí nos vemos en la necesidad de usarlos, porque los niveles de ansiedad pueden ser extremos o incapacitantes, pero cuando lo hacemos, lo intentamos hacer por el menor tiempo posible, en la menor dosis posible, ¿sí? Y en general intentamos no, como les digo, usarlo en el tratamiento cotidiano del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, los calmantes, los tranquilizantes, las benzodiazepinas, no son antidepresivos y a veces se pueden usar cuando es muy necesario. En general intentamos no usarlas, pero son medicamentos absolutamente de otro tipo. Aquí, bueno, este es el otro mito, ¿no? En donde, pues sí, nosotros los médicos somos los que determinamos como unilateralmente cuál es el fármaco que un paciente debe usar, ¿no? Digo, este es un paradigma que ha cambiado en general en la medicina, no solamente en el TOC, en donde pues nosotros lo llamamos o lo conocemos en antropología médica como la medicina paternalista, ¿no? En donde el médico como figura de autoridad o de sabiduría sobre la salud, pues es el que dicta el tratamiento y el paciente solamente es como un receptor pasivo y debe de acatar las órdenes sin ningún tipo de escrutinio ni discusión. Bueno, esto en general es algo que ha cambiado. Hoy en día, pues la medicina se pretende hacer siempre de una manera más dialéctica, en donde desde luego el paciente debe tener participación en las decisiones sobre su propio tratamiento, ¿no? Entonces, a veces lo que nosotros hacemos como médicos o lo que nos toca como psiquiatras en el tratamiento del TOC, pues es exponer toda la gama de tratamientos disponibles, hablar de los beneficios y de los posibles efectos colaterales de cada posibilidad, y entonces de manera conjunta el paciente y el médico, pues tomamos la decisión de qué medicamento es el mejor o el que se adapta mejor a su condición, a sus síntomas, y también a su estilo de vida y a su trabajo, a su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tratamiento en medicina en general y particularmente en psiquiatría,
pues sí tiene que ser un tratamiento consensado, discutido y desde luego bien ponderado pues, por el paciente, que es finalmente quien va a tomar el medicamento. Eso sí, cuando se elige un medicamento, tanto para el paciente como por el médico, pues el apego a este medicamento sí debe de ser estricto y disciplinado, ¿no? O sea, una vez que elegimos el mejor tratamiento, ahí sí no debe haber discusión. El tratamiento debe de tomarse como lo indica el médico, en los horarios y por el tiempo que el médico indica, ¿no? Una vez que el paciente ha participado en la decisión de cuál usar, digamos ya los detalles, las instrucciones técnicas, pues es así, deben seguirse las recomendaciones médicas de manera muy formal y muy disciplinada, ¿no? Entonces yo aquí cedo la palabra a Felipe para que él continúe con las siguientes diapositivas. Adelante, Felipe. Perfectísimo, muchas gracias, Pablo. Y qué gusto estar en este foro de discusión de mitos y dudas sobre el TOC, porque pues siempre hay dudas como pacientes que a veces o no preguntamos en el consultorio o se nos olvidan, y pues qué bueno que en esta parte integral de TOC México, ¿no? Que somos psicólogos y psiquiatras trabajando para ustedes, pues podamos resolver todas estas preguntas. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, pues tenemos esta duda, ¿no? Por ejemplo, algunos pacientes es muy común que nos pregunten, dice, ¿por qué a veces el tratamiento del TOC puede usar antipsicóticos aunque yo no esté alucinando, ¿no? Entonces, un poquito como decía el doctor Pablo, nosotros nos guiamos en el tratamiento farmacológico del TOC por criterios internacionales o como cascadas de decisiones, en el cual vamos tomando y seleccionando medicamentos, esperando cierto tiempo para ver la mejoría o el avance de los síntomas del TOC, y pues si mejora, pues excelente, vamos por buen camino, y si no, pues hay varias como escalones a tratar. Y uno de esos escalones, ya vimos en dudas previas, pues el uso de estos antidepresivos, ya vimos de estos tranquilizantes o benzodiazepinas, pero a veces cuando los síntomas del TOC no acaban de ceder como quisiéramos, pues podemos dejar, por ejemplo, este medicamento que se llama risperidona, ¿no? Y pasa muchas veces que con el acceso a la información, pues buscamos rápidamente en Google y aparece que risperidona es un antipsicótico y que se usa para la esquizofrenia y que es para pacientes que alucinan. Y entonces, pues claro que esto genera dudas y confusiones, y pues entonces esta pregunta es para responderles que estos mal llamados nuevamente antipsicóticos, que tienen un lenguaje un poquito más fino como moduladores de vías dopaminérgicas o dopamina, pues ayudan un poquito a bajar estos síntomas del TOC. Entonces, mal llamados antipsicóticos, pero están encaminados a mejorar estos síntomas que puede haber en el TOC. Y no todos los antipsicóticos, solamente una gama de antipsicóticos muy específica es la que ayuda para el TOC. La siguiente, por favor. Veo que hay preguntas en el chat y me parece que al final de los mitos y dudas tendremos un poquito de discusión con todos ustedes para seguir resolviendo dudas. Mito 7. El tratamiento farmacológico sustituye a la psicoterapia. No, este es un mito muy importante. Hablando de lo que dicen las guías internacionales, lo que más ayuda para el TOC es este sinergismo de la parte farmacológica con la parte terapéutica, porque finalmente nosotros como seres humanos, pues somos una entidad biopsicosocial, como se suele decir, ¿no? Entonces, por un lado, hay una modulación que ustedes ya conocerán, que se llama, pues, modulación de lo más primitivo, por decirlo así, que es de lo más neuroquímico hacia la parte más pensante del sistema nervioso central, que es lo que hacen los medicamentos. Y por otro lado, hay otro nivel de tratamiento que es del otro lado, es de lo más pensante, de lo más cognitivo, de las emociones, de toda esta parte que se llama la corteza prefrontal o el neocórtex, y modula hacia abajo, hacia la parte más como primitiva. Entonces, cuando conjuntamos estas dos partes al mismo tiempo, pues es cuando hay un mejor avance, ¿no? Entonces, no, el tratamiento farmacológico no sustituye a la psicoterapia, son simplemente dos líneas de tratamiento que actúan en distintas partes y se sinergizan. Mito 8. En el tratamiento del TOC debería haber resultados casi inmediatos. Y esto creo que es un excelente punto, ¿no?
muchas veces en lo que es salud mental, no vemos cuando nuestra mente está en una enfermedad, en un trastorno, no es visible como cuando nos fracturamos o cuando hay sangre. Entonces, sucede que muchas veces nosotros como pacientes o como familiares, hay una especie de poca paciencia, es decir, ya me estoy tomando un medicamento y entonces yo mañana tengo que amanecer casi, casi ya listo y funcional y sin síntomas del trastorno obsesivo compulsivo. Y esto, lo que les quiero decir a ustedes que nos están escuchando, es que es crear falsas expectativas que lo único que pueden hacer es quizás generar un poco de malestar o frustración. Sucede que en general en los tratamientos de salud mental y particularmente, permítanme que pase el avión, en el tratamiento de salud mental y en TOC, vamos poco a poquito. Entonces, vamos a ir viendo mejorías muy poco a poco con tiempos de espera adecuados. Particularmente para el TOC, cuando nosotros iniciamos un tratamiento farmacológico o si ustedes que nos escuchan son familiares o pacientes, verán que cuando iniciamos el tratamiento, primero es llegar a las dosis adecuadas o las dosis con evidencia que sirven para TOC. Y de ahí hay que esperar un tiempo determinado, que no lo decimos nosotros los médicos, son cosas ya internacionales estudiadas con millones de pacientes con TOC. Para el TOC hay que esperar más o menos entre 8 o 12 semanas para esperar que el fármaco haga pues todos los cambios que hace a nivel del sistema nervioso central. Y por supuesto ahí también entra mucha parte de la terapia, ¿no? Entonces ayuda mucho saber que hay que ir poco a poquito para valorar estas mejorías. Y algo que también ustedes esperan muchísimo en la parte de psicoterapéutica es que a veces puede haber esta expectativa de decir, pues el resultado inmediato es que se me quite el pensamiento obsesivo. Y muchas veces lo que sucede es que más bien el pensamiento obsesivo puede permanecer ahí, sería fantástico que desapareciera 100%, pero puede permanecer ahí y la cosa es que nosotros lo aprendemos a tolerar, a modular, a manejar. Entonces es aprender a también cómo modular estos fenómenos que nos suceden. Mito 9. El TOC es una enfermedad que se trata de manera exclusiva. Y esto es importante porque a veces en salud mental, cuando tenemos un diagnóstico, pues no excluye que tengamos otros diagnósticos o la posibilidad de que tengamos otros diagnósticos, no solamente de salud mental, pero otras cuestiones, ¿no? Entonces, a veces el TOC, y de esto habla el mito, el TOC no es una entidad que a veces sea pura 100%. Muchas veces, pues por supuesto que la disfunción que puede causar nos puede generar trastornos de ansiedad, nos pueden generar trastornos de depresión, nos pueden dar ataques de pánico. En otros casos también hay cierta comorbilidad con otras enfermedades como la bipolaridad, etcétera. Entonces, a lo que va este mito es que siempre podemos tratar el TOC de una manera axial o central, pero sin descuidar el ver cómo nos estamos sintiendo de otras partes de nuestro estado afectivo, ¿no? Es decir, tratar si hay síntomas depresivos, si hay ataques de pánico, pues porque finalmente si hay medicamentos que pueden ayudar al TOC, pues también hay medicamentos que pueden ayudar a otras entidades. Y de hecho muchas veces, por ejemplo, si ustedes que nos escuchan, un medicamento que es muy recetado para el TOC es fluoxetina. Entonces la fluoxetina pues sirve mucho tanto para TOC como también a veces para síntomas depresivos, ¿no? Entonces no olvidar que estamos tratando a seres humanos y no estamos tratando a un padecimiento para considerar como toda esta parte de la esfera. Y más o menos estos eran como la recopilación que teníamos de mitos y de dudas que vemos aquí en TOC México, el doctor Pablo, yo y por supuesto nuestros colegas terapeutas Tania y Cintia, pero pues nos encantaría leer un poquito pues las preguntas que puedan generar ahorita ustedes en tiempo real en el chat. No sé,